Hola estudiantes, yo soy la maestra en Ciencias Patricia Colín, profesora titular de la Unidad de Aprendizaje y Geometría Analítica, y este es el material que trabajaremos durante la semana número 4. Los objetivos para estos dos temas son: para el tema 3, vamos a dividir un segmento en partes iguales y determinar las coordenadas de los puntos que van a satisfacer una razón dada. El caso particular de este tema es el punto medio de un segmento. Para el tema número 4, trazaremos en el plano cartesiano una recta a partir de su ecuación, determinando los puntos de intersección de estas con los ejes coordenados. Comencemos con el tema 3, que es la división de un segmento en una razón dada. Cuando hacemos referencia a una razón dada, significa que vamos a dividir un segmento en tantas partes iguales o de la misma longitud, según nos lo indique la razón que proporciona el problema. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer aquí? Determinar la coordenada del punto que se encuentra a tal razón en el segmento. A continuación vamos a ver cómo determinar esa coordenada de ese punto en particular. Supongamos que tenemos al segmento de recta cuyos extremos son P1 y P2 con sus respectivas coordenadas. Graficamos en el plano nuestros dos puntos, P1 y P2, recordando cuáles son sus coordenadas. P1 tiene coordenada x1, y1, x1, y1, y P2 tiene coordenada x2, y2. Lo que vamos a hacer es encontrar la coordenada de un punto que va a dividir a ese segmento en una razón dada, a la que vamos a llamar R, con R minúscula. Generalmente se representa mediante una fracción y se te proporcionará su valor. Entonces, digamos que ese punto es Q. Voy a dibujar aquí en el plano. Ese punto va a estar en algún lugar entre P1 y P2. Ahora, la coordenada de ese punto se podrá determinar con las siguientes expresiones. La abscisa de este punto, esta abscisa se determina como x1 más r x2 sobre 1 más r. Entonces, tenemos como dato x1, que es la primera entrada de P1, x2 también la tenemos, es este, y r es el valor que te va a proporcionar. Y la ordenada del punto Q es la misma, pero solamente van a cambiar. La x cambia por la y. La forma es la misma, pero en la abscisa utilizar las abscisas de P1 y P2, y en las ordenadas utilizas las ordenadas de P1 y P2. Ojo, el valor de R nunca va a ser igual a menos 1. ¿Por qué? Porque cuando yo sustituya acá, 1 menos 1 me daría 0 en el denominador, y el 0, la división entre 0 no está permitida en matemáticas. ¿Pero qué significa R? Observa. R se escribe como una fracción, siempre se te va a dar como una fracción. Entonces, el número que está en el arriba o en el numerador me va a representar el número de partes iguales en los que está el punto Q que estoy buscando del extremo P1. Y el denominador, o el número que esté en el denominador, me va a representar el número de partes iguales a los que está el punto Q, pero ahora del extremo P2. Observa, al sumar los valores de A y B, obtenemos el número de partes iguales en los que se divide el segmento. Entonces tenemos a nuestra, trazamos
a nuestro segmento P1 y P2. Y vamos a ver este ejemplo. Si me dicen que R es igual a 3/4, el segmento está dividido en 7 partes iguales. ¿Por qué? Porque 3 más 4 es 7. Entonces eso significa que voy a dividir este segmento en 7 partes iguales. Ahí está. Ya lo dividí en 7 partes iguales. Ahora, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar la coordenada del punto que se encuentra a esta razón que me están dando. Entonces, Q se encuentra a 3 partes iguales de P1, porque me lo indica el numerador. Uno, 2, 3 partes iguales de P1 y a 4 partes iguales de P2. Aquí está P2, 1, 2, 3, 4 partes iguales. Entonces, el punto Q se encuentra ahí. Pero no es el único punto que puedo encontrar en ese segmento. Depende de la razón que yo tenga. Voy a poder encontrar muchos más puntos. Por ejemplo, si me dan que la razón del punto R es 4/3, quiere decir que el punto R se encuentra a 4 partes iguales de P1, a 4 partes iguales, 2, 3, 4 partes iguales de P1 y a 3 partes iguales de P2. 1, 2, 3. Entonces el punto R se determinaría aquí. Segundo ejemplo. Si me dicen que el punto T se encuentra a una razón de 6/1, quiere decir que el punto T se va a encontrar a 6 partes iguales de P1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y a una parte igual de P2, 1. Entonces el punto T debería de estar aquí. Siguiente ejemplo. Si el punto B se encuentra una razón 1/6, quiere decir que se encuentra a una parte igual de P1, aquí, 1, y a 6 partes iguales de P2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el punto B tendría que estar aquí. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1. Determina analíticamente la coordenada del punto Q que se encuentra a una razón R 2/3 del segmento de recta cuyos extremos son los puntos P1 con coordenada 1,-3 y P2 con coordenada 7,2. Después, localízalo en el plano cartesiano. Cuando te pidan determinar analíticamente la coordenada de un punto o analíticamente algo, quiere decir que tienes que hacer el desarrollo analítico. No puedes usar el diagrama o la figura en el plano como una demostración. Tienes que determinarlo a través de procedimientos analíticos. Bueno, solución. Primero, determinamos analíticamente la abscisa del punto Q con la expresión x igual a x1 más r, x2, 1 más r. Bueno, pues primero tenemos que determinar quién es x1, quién es x2, quién es y1 y quién es y2. Entonces, para este tema, x1 y y1 le van a corresponder al extremo P1 y x2 y y2 le van a corresponder al extremo P2. Bueno, ya determinadas quiénes son x1, x2, y1 y y2, vamos a continuar con
sustituir los valores. Entonces, sustituyo los valores. Este es x1, este es r, este es x2 y este es r. Solamente estoy sustituyendo valores. Hago operaciones multiplico estos 14 tercios, hacemos la suma en el denominador, después sumamos 1 más 14 tercios son 17 tercios entre 5 tercios. Ya que tengo esta expresión, ahora sí la simplifico y tengo que la abscisa del punto Q se encuentra en 17 quintos. Ahora vamos a determinar la ordenada del punto Q con la expresión y igual a y1 más r, y2 entre 1 más r, que es la misma que utilizamos con las abscisas. Bueno, entonces hago lo mismo, sustituyo valores, hago operaciones en orden y ya que tengo esta expresión simplifico. La expresión es igual a menos 1, es una fracción que se pudo reducir a un entero. Finalmente, la coordenada del punto Q, que se encuentra a una razón r de 2 tercios, es Q está en 17 quintos, menos 1. Como el problema solicita que grafiquemos el punto en el plano, debemos trazar el diagrama. Trazamos nuestro diagrama, colocamos nuestro punto P1, P2 y el punto Q, que determinamos tenía coordenada 17 quintos, menos 1, se encuentra entonces aquí. Ojo, observa que para localizar en el plano cartesiano un punto que tiene coordenadas escritas como fracción, lo que debemos de hacer es transformarlas a su representación decimal. Así en este ejemplo 17 quintos es 3.4, entonces aquí busco 3.4 aproximadamente y luego bajo a menos 1. Pero, ojo, las coordenadas no se escriben con decimal, se quedan escritas como fracción. Únicamente utilizamos esta estrategia para poder localizar el punto en el plano. Entonces, si tú escribes Q como 3.4, menos 1, la coordenada y tu reactivo estarán mal. El siguiente ejemplo lo vas a tener que copiar en tu cuaderno. Esa es parte de una de las actividades que tendrás que realizar. Ejemplo 2. Determina analíticamente la coordenada de los puntos que se encuentran sobre el segmento de recta con extremos P1 y P2, de acuerdo con las razones que se indican. Después localiza todos los puntos en el plano cartesiano. Inciso A, el punto a una razón R, 1 a 3. El punto B a una razón 2 a 2 y el punto C a una razón 3 a 1. Solución. Vamos a determinar analíticamente la abscisa y la ordenada de cada uno de los puntos que nos piden, con las expresiones que se trabajaron al inicio de este tema. Lo vamos a realizar en orden. Vamos a comenzar con el inciso A. Para el punto A nos dan una razón R 1 a 3. Recordemos que nuestros puntos extremos tienen estas coordenadas y que debemos asignar a cada uno de ellos, quien es x1, y1, x2 y y2. Comenzamos con obtener la abscisa del punto A.
tenemos nuestra expresión y este es x1, este es r y este es x2 y este es r. Lo único que estoy haciendo es sustituyendo datos. Multiplico estos dos, es esto, simplifico y hago operaciones en el numerador. En el denominador ya realicé la suma, hago esta división y obtengo que la abscisa es menos 3/4. Realizo el mismo procedimiento para y. Esta es mi expresión, sustituyo valores, este es y1, este es r, este es y2 y en el denominador 1 más r. Hago operaciones, 1/3 por menos 1 menos 1/3, hacemos esta resta en el numerador, realizamos esta división y simplificamos a su mínima expresión. Entonces, la coordenada del punto A es menos 3/4, 7 medios. Sigamos para el inciso B. Para el punto B, que se encuentra una razón R, 2A2, recordamos que nuestros extremos son P1 y P2, acá están las coordenadas para tenerlas presentes. Bueno, entonces utilizo la misma fórmula, sustituyo valores y simplifico. Para la ordenada realizo lo mismo y simplifico. Entonces la coordenada del punto B es 1/2, Inciso C, para el punto C, que se encuentra una razón R 3A1, utilizo la misma fórmula, coloco los valores y si observas, lo que va cambiando es únicamente el valor de la razón. Realizo operaciones con y determino la coordenada de C. Observa que esta razón es 2A2, pero 2A2 se puede simplificar. ¿A cuánto? A 1. Es más fácil trabajar con 1 que trabajar con 2 medios. Lo mismo ocurre acá. Esta fracción se puede representar como 3. Entonces es más fácil trabajar con un número entero que con una fracción. Cuando puedas hacer eso, realízalo para que tus cálculos no sean tan complicados. Como el problema nos solicita que grafiquemos los puntos en el plano, pues trazamos el diagrama, recordando que nuestros puntos extremos tienen esas coordenadas. Una vez trazado nuestro segmento de recta, entonces vamos a comenzar con determinar dónde se localiza el punto A. Punto A está en menos 3/4, 7 medios. Para localizarlo en el plano utilizamos la estrategia de convertir a decimal las fracciones que están involucradas. Entonces menos 3/4 equivale en número decimal a menos 0.75, aproximadamente por aquí. Y 7 medios es 3.5. Subo hasta 3.5. Entonces aquí tendría que estar el punto A. Después, la coordenada del punto B, 1/2, Nuevamente convertimos mentalmente esta fracción en un decimal, es 0.5. Entonces 0.5 está aquí y subo hasta 2. El punto B tiene que estar ahí. Y finalmente el punto C, 7/4, 1/2. 7/4 equivale a 1.75, más o menos por aquí, y subo a 1/2. El punto C debe de estar por aquí. Observa que el segmento P1, P2
está dividido en 4 partes iguales, lo cual lo vamos a poder comprobar con las razones que nos proporcionó el problema. Para el punto A nos dieron una razón de 1 a 3, sumando numerador y denominador, 1 más 3 es 4. Para el punto B nos dieron una razón de 2 es a 2, 2 más 2 igual a 4, y para el punto C nos dieron una razón de 3 a 1, 3 más 1 igual a 4. Esto nos muestra cuántas partes iguales está dividido el segmento de recta de extremos P sub 1 y P sub 2. El punto medio entre dos puntos es un caso particular de la división de un segmento en una razón dada. ¿Qué es el punto medio entre dos puntos? Pues muy sencillo. Es el punto donde que se encuentra justo a la mitad de ellos o que divide al segmento en dos partes iguales. La coordenada del punto medio de un segmento con extremos A, B, con coordenadas x1, y1 y x2, y2, se determina por la siguiente expresión. Punto medio de AB. Observa que la primera entrada de la coordenada es el promedio de las abscisas y la segunda entrada es el promedio de las ordenadas. Ojo, observa que no se escribe PM con mayúscula, sino P y con un subíndice M, y que se debe indicar el segmento de recta al que se hace referencia y escribirse como un subíndice, es decir, en chiquito, todavía más pequeño. Es el punto medio de ¿quién? De A, B. Observa, en algunos textos podemos encontrar expresada la coordenada del punto medio como PM y en vez del promedio XM, YM, pero aparte nos escriben quién es XM y quién es YM. YM es el promedio de las Y's y XM es el promedio de las X. Es la misma, pero está escrita de manera diferente. Veamos el ejemplo número 3. Determina analíticamente las coordenadas del punto medio del segmento cuyos extremos son los puntos C y D. Este ejercicio lo vamos a resolver de dos maneras. La solución 1 es la siguiente. Tenemos nuestros dos puntos C y D. Tenemos que asignar a cada uno quién es X1, Y1, quién es X2, Y2. Lo asignamos así. A C le corresponde X1, Y1 y a D X2, Y2. Determinamos el promedio de las abscisas. El promedio es la suma de las abscisas entre 2. Entonces x1 es menos 3 más 1. Tienes que respetar el signo que traiga cada uno de los valores de las entradas. Simplificamos, menos 1. Y determinamos el promedio de las ordenadas. Nuevamente, y1 es 5 más y2 que es 2 entre 2. Esta fracción se queda así. Recuerda que no se deben de escribir las coordenadas con número decimal. Y finalmente tenemos ya los valores de las abscisas, de la abscisa y la ordenada. Ahora vamos a ver la solución número 2. Nuevamente tenemos los mismos puntos, pero ahora lo que voy a hacer es asignarles los valores de x2, y2 y de x1, y1, al revés. Bueno, pues realizo lo mismo, determino el promedio de las abscisas. x1 más y1, x1 ahora es 1 más x2 es menos 3, respetamos los signos, simplificamos, utilizamos leyes de signos, hacemos operaciones y simplificamos. Y determinamos el promedio de las ordenadas. Hacemos lo mismo. Observa que tenemos los mismos resultados.
Recuerda, puedes elegir el orden de las entradas como tú quieras. El resultado es el mismo siempre y cuando realices las operaciones correctamente. Entonces, el punto medio del segmento cuyos extremos son C y D es menos 1,7 medios. Veamos el ejemplo número 4. Determina analíticamente la coordenada del punto medio del segmento cuyos extremos son los puntos R y S. Observa que ahora vamos a trabajar con fracciones. Solución. Tenemos nuestros dos puntos y asignamos a x1, y1 y a x2, y2. Recuerda elegir el orden de las entradas como tú quieras y el resultado es el mismo siempre y cuando realices las operaciones correctamente. Determinamos el promedio de las abscisas. Promedio es la suma de las abscisas. Entonces el promedio es 1/3 más menos 2. Hacemos operaciones, simplificamos y tenemos que el promedio de las abscisas es menos 5/6. Ahora obtenemos el promedio de las ordenadas. El promedio de las ordenadas, simplificamos y obtenemos que el promedio de las ordenadas es 7/4. Finalmente, la coordenada del punto medio del segmento de recta cuyos extremos son R y S es menos 5/6, 7/4. Ojo, observa que no se escriben con decimal. No se escribe con decimal la coordenada. Le escribes, tu reactivo no será correcto. Ahora veremos el tema número 4, que es la intersección de rectas con los ejes coordenados. Uno de los conceptos principales que vamos a trabajar en este curso es la línea recta. Así que este tema estará enfocado a elementos que nos pueden ayudar a graficarlas. En este momento no puedes determinar todavía la ecuación de una recta, pero en temas posteriores vas a poder establecerlo con las bases que tienes ya con estos temas vistos en estas 3 semanas. Bueno, en un elemento para poder graficar una recta en un plano cartesiano es determinar la abscisa al origen. ¿Qué es la abscisa al origen? Es el punto donde una recta cruza o interseca al eje X. Entonces, cuando yo tengo una recta, el punto donde cruza esa recta con el eje X se llama abscisa al origen. Y la ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? Pues es el punto donde la recta cruza o interseca al eje de las Y. Entonces, si yo tengo mi recta, el punto donde cruza esa recta con el eje ahora de las Y se le llama ordenada al origen. Bueno, veamos cómo se va a determinar la abscisa al origen. La abscisa al origen se va a obtener analíticamente dándole valor de 0 a la variable y en la ecuación de la recta y despejando de la expresión resultante a la variable x. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo número 5. Determina la abscisa al origen de la recta cuya ecuación es 5x menos 3y igual a 2. En este tema se te brindarán las ecuaciones de las rectas. Primero, vamos a dar el valor de 0 a la variable y. Entonces, para mi ecuación, doy valor de 0 a la variable y. Después realizo operaciones y simplificamos. 5x menos 0 igual a 2 y obtengo la expresión 5x igual a 2. Después, es
despejamos de la expresión resultante a la variable x. 5x igual a 2, entonces x es igual a 2/5. Recuerda que debes utilizar todos tus conocimientos adquiridos en la unidad de aprendizaje de álgebra para poder realizar estas simplificaciones. Continuamos. La abscisa al origen entonces tiene coordenada 2,5,0. Observa, la ordenada de la abscisa al origen siempre va a ser 0. Entonces la abscisa al origen va a tener un número en la primera entrada, pero siempre va a ser 0 la segunda entrada. Ahora determinemos la ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? ¿Cómo se determina? Se determina dándole valor de 0 ahora a la variable x en la ecuación de la recta y despejando de la expresión resultante a la variable y. Es el mismo procedimiento, pero ahora voy a darle valor de 0 a la x. Vamos a utilizar el ejemplo 6 con la misma ecuación que utilizamos para el ejemplo anterior. Entonces, primero, vamos a dar valor de 0, pero ahora a la variable x. Realizo operaciones y simplificamos. Y obtengo que menos 3y es igual a 2. Siguiente, despejo de la expresión resultante, pero ahora a la variable y. Simplifico y recuerda que si el signo está en el denominador podemos escribirlo en medio de ambas de la fracción. Para esto otra vez estamos aplicando lo que trabajaste en álgebra. Y finalmente la ordenada al origen va a tener coordenada 0, menos 2/3. Observa que para la ordenada al origen la primera entrada siempre va a ser 0 y la segunda entrada es la que va a tener un valor numérico. La primera entonces entrada es 0. Ahora con el ejemplo número 7 vamos a graficar en el plano la recta que hemos estado trabajando para obtener abscisa y ordenada al origen. Entonces grafica en el plano la recta cuya ecuación es 5x menos 3y igual a 2. Primero trazamos nuestro plano cartesiano, rotulado, y recordemos que la abscisa al origen que obtuvimos fue de 2/5, 0. Localizamos ese punto en el plano cartesiano y observa que está aquí. Después localizamos la ordenada al origen que ya habíamos determinado dónde estaba. Y está acá. Recuerda que para poder localizar estos puntos en el plano, debo transformar mentalmente la fracción en un decimal. 2/5 equivale a 0.4 y menos 2/3 equivale a menos 0.6. Trazamos la recta que pase por esos dos puntos y esa es la recta cuya ecuación es 5x menos 3y igual a 2. Veamos el ejemplo número 8. Determina la coordenada de la abscisa y la ordenada al origen de la recta cuya ecuación es 4x menos 2y igual a 5x menos 7 y después grafícala en el plano. Solución. Primero determinamos la abscisa al origen. ¿Cómo? Damos valor de 0 a y. Realizamos operaciones, simplificamos. En este paso tenemos que agrupar de un lado a todas las x para poderlas despejar
y del otro lado lo que no tenga X. Entonces X es igual a 7. La abscisa al origen es 7,0. Recuerda que la segunda entrada de la abscisa al origen siempre es 0. Ahora determinamos la ordenada al origen. Tenemos nuestra ecuación, pero ahora vamos a dar valor de 0 a la X. En este caso tenemos dos términos que contienen a X. Simplificamos, despejamos el valor de Y y tenemos que la ordenada al origen es 0,7 medios. Observa que para las ordenadas al origen la primera entrada es 0. Graficamos la recta en el plano, trazamos nuestro plano cartesiano y recordemos que la abscisa al origen tiene coordenada 7,0. Localizamos en el plano. Ahora la ordenada al origen tiene coordenada 0,7 medios. La localizamos en el plano y trazamos una recta que pase por esos dos puntos. Esa recta representa a la ecuación que nos dieron en el problema. Bueno, con este ejemplo terminamos los temas 3 y 4 de esta semana número 4 y a continuación vamos a determinar cuáles son las actividades que vas a tener que realizar para esta semana. Bueno, las actividades para esta semana 4 son las siguientes. La primera actividad, tienes que copiar con tu puño y letra el apunte y resolver la sección de ejercicios de los temas 3 y 4 en el orden en el que aparecen escrito. Es decir, terminas el tema 3 y comienzas con la sección de ejercicios correspondiente. Una vez que termines con la sección de ejercicios del tema 3, comienzas el apunte del tema 4 y al terminar de hacer ese apunte vas a resolver la sección de ejercicios del tema 4. Una vez que termines, vas a escanear, sacar foto y guardar en un solo archivo con el nombre de temas 3 y 4 esta actividad. Recuerda que tiene que tener la calidad de imagen que se solicitan en los lineamientos. Ojo, si esta actividad no está realizada como se te indica, no será considerada válida. Es decir, si tú primero realizas el apunte de los temas 3 y 4 y hasta el final haces todos los ejercicios juntos, esa actividad va a ser considerada como no válida. Y la actividad número 2, vas a resolver el ejercicio integrador. Una vez que lo hayas resuelto, vas a escanear y guardar con el nombre del ejercicio integrador. Para esta semana número 4 tendrás que tener dos archivos en formato PDF. Uno es el de los temas 3 y 4 y el segundo es el del ejercicio integrador. Te pido que leas los criterios de evaluación para esta actividad número 4. El día de la sesión de videoconferencias se te dará acceso a presentar el Quick Quiz, pero una vez que se revisen las actividades y si la tuya está considerada como no válida, el puntaje que hayas obtenido en el Quick Quiz no será considerado. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión.